Muy buenas noches, amados hermanos. Perdón, no me escuchaba. Creo que ya me escucho. Que el Señor les bendiga en esta noche de miércoles, donde estamos iniciando una nueva serie. Y quiero platicarles, hermanos, el por qué decidí o sentí que el Señor quería que tomara este tema, este libro. Es un libro del pastor Dan Karam, el que vamos a estar estudiando, así que si alguien quiere saber más puede comprar el libro, adquirirlo, leerlo, estudiarlo. Pero hermanos, muchas veces en la vida cristiana hay cosas que Dios tiene para nosotros y no las alcanzamos. Y recuerdo yo cuando era niño, una de mis maestras puso en un mural del salón de escuela dominical el cielo o una escenificación del cielo. Y ahí estaba un niño con una lágrima. Y al principio yo le dije, Señor, eso está mal, eso no es bíblico, porque si ustedes recuerdan, dice que en el cielo no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá tristeza. Pero de repente me encontré en el último capítulo de la Escritura, en los Apocalipsis, en los últimos capítulos, donde dice que el Señor va a enjugar toda lágrima de los ojos. Y dije, algo no estoy entendiendo, algo no estoy captando. Y después de leer algunos de los libros de Pastor Bailey y escuchar algunos de sus mensajes, de sus temas, lo entendí, hermanos. Va a llegar un momento en los cielos cuando ya haya pasado esta tierra, cuando ya haya pasado estos cielos que conocemos y nos encontremos en la presencia del Señor en el cielo y donde Él ya haya repartido las cosas que ganamos, los galardones, y va a llegar un momento en que vamos a ver lo que Él tenía para nosotros, el plan de Dios para nuestras vidas, la eternidad que Él tenía para nosotros, los galardones que Él tenía para nosotros, y algunos no van a ver que no alcanzaron lo que tenía Dios para ellos. Algunos van a ver que se quedaron cortos de lo que Dios tenía para sus vidas. Y eso, hermanos, es algo que desde que el Señor me abrió los ojos de mi entendimiento, de mi corazón, he perseguido desde que el Señor me regaló el entendimiento de eso hasta el día de hoy. Le dije, Señor, yo no me quiero quedar corto, yo no quiero llegar al cielo y llorar allá. Yo prefiero llorar aquí y no llorar allá. Y tal vez en algunos mensajes me han escuchado decir mucho esta frase, yo prefiero eh, llorar aquí que llorar allá. No sé si lo recuerdan, pero lo suelo decir en algunos mensajes. Yo, hermanos, yo prefiero llorar aquí. Yo prefiero ser tratado aquí. Yo prefiero ser probado aquí y no llegar a los cielos y ver que no alcancé lo que Dios tenía para mi vida. Y esa es una de las razones por las cuales yo quise compartir este tema con ustedes, porque en la Biblia tenemos el ejemplo de alguien que es nuestro modelo, de alguien que es nuestro eh, estandarte, nuestra posición, alguien de carne y hueso con el que nos vamos a poder identificar y vamos a poder decir, esta persona lo logró. Y es lo que quiero decir en esta noche, hermanos. Alguien que como tú y como yo caminó en esta tierra, como tú y como yo tuvo problemas en su matrimonio, como tú y como yo tenía que trabajar, como tú y como yo tuvo que tomar decisiones en su vida y cada una de estas las enfrentó pensando en algo. Perdón, pensando en algo. Y eso que esta persona, este personaje que vamos a estar estudiando en todos estos días, pensó viendo algo que Dios le había revelado y él tuvo la oportunidad de ver más allá, más allá. Pastor Bailey, que es el fundador de la confraternidad donde estamos, él siempre decía, no se rindan, nunca se rindan, nunca se rindan. El apóstol Pablo lo decía de otra manera, las aflicciones que pasamos en este mundo ni siquiera se pueden comparar con lo que va a venir en la eternidad, no hay punto de comparación. Y es algo que durante el estudio de este libro, de estas clases, vamos a ir pidiéndole al Señor que ponga en nuestros corazones. Vamos a estar usando de base el libro, hermanos, pero tal vez use algunos otros ejemplos solamente tratando de
acentuar esto en nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros alcancemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Recuerda esta frase: ¿cuánto de lo que Dios tiene para tu vida has alcanzado? Y yo quiero que en el nombre del Señor cuando terminemos esta serie, en nuestros corazones podamos decir: yo quiero todo lo que el Señor tiene. No me quiero quedar corto, no quiero llegar y decir esto no lo alcancé. No, queremos todo lo que el Señor quiere, todo lo que Él tiene para nosotros, habiendo cumplido todo, habiendo llegado al cielo y solamente escuchar: bien hecho, buen siervo y fiel. Así que yo tengo mucha emoción en esta serie. Yo espero poderles estar compartiendo también esta emoción. Espero estarlo haciendo, hermanos. Pero vamos a estudiar este personaje. ¿Quién es este personaje? Sí, adivinaron. Este personaje es Abraham, nuestro padre Abraham. Hay un canto que cuando éramos pequeños cantábamos: nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y con el corazón. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículos 33 en adelante. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Aquí se basa el título de nuestro tema: alcanzaron las promesas. ¿Cómo vamos a alcanzar las promesas de Dios para nuestras vidas? Por la fe, hermanos. No me quiero adelantar, sigamos leyendo. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¡Wow! ¡Qué contraste!, ¿verdad? Si se recuerdan los versículos anteriores, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, y ahí es cuando uno dice: amén, somos el pueblo de Dios, llamados para triunfar, para seguir adelante. Sí, pero toda moneda, hermanos, tiene dos lados. Y a veces nosotros los cristianos hemos enfatizado en esa área, pero ya leímos, también otros fueron atormentados, también otros experimentaron vituperios, azotes, otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de la espada. Y lo que el Señor quiere enseñarnos, hermanos, es que no importa el plan de Dios para tu vida, lo que tú tengas que pasar, no importa si es poder en poder, o no importa si es en medio de pruebas, circunstancias complicadas en tu vida, el final es a donde Dios nos quiere llevar. Y el verso 38 dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El padre de la fe, o Abraham, es llamado el padre de la fe. Y vamos a estar estudiando cómo Abraham alcanzó las promesas que Dios tenía para su vida. Vamos a ir viendo en este estudio cómo cada vez que Abraham obedecía a Dios, iba avanzando, recibía un mayor nivel de las promesas de Dios. Y vamos a ver cómo él le fueron prometidas
tantas cosas, tanto para el Israel natural que sale de él, como para el Israel espiritual que es la iglesia, que de hecho vamos a estar estudiando cómo es la iglesia la que tiene el cumplimiento mayor de todas estas promesas. La gran pregunta es entonces, ¿por qué Abraham es llamado el padre de la fe? Entonces es padre del pueblo de Israel, es el padre de la iglesia. ¿Cómo vamos a unir esto también en este curso? Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículos 11 al 16. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ok, vamos a desmenuzar estos versos. Dice el versículo 11 que Abraham recibe la circuncisión como señal, como un sello de justicia de la fe, pero él recibió este llamado, él recibió el llamado de Dios para su vida no estando circuncidado, porque también iba a ser padre de aquellos que no iban a estar circuncidados, como muchos de nosotros hoy, no estamos circuncidados físicamente. Pero también dice el versículo 12, padre de la circuncisión para los que sí están circuncidados. Pero voy a unir ahora el verso 11 y el verso 12 y con esto quiero ir poniendo las bases de una pregunta que en la iglesia se ha hecho muchas veces. Entonces, el plan de Israel se acabó y la iglesia vino a sustituir a Israel. No, hermanos, esa es una doctrina que se ha predicado en algunas ocasiones, pero la iglesia no viene a sustituir a Israel. Entonces Israel sigue siendo el pueblo de Dios y la iglesia y Dios tiene dos planes por aparte, tampoco. Y creo que ambos los vamos a unir aquí donde dice el verso 12 al final, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Si son circuncidados y siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, son hijos de Abraham. Si no son circuncidados, pero siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham, son hijos del padre Abraham. Sigamos leyendo, vamos al verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que serían heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si solo son los que se circuncidaban los herederos de las promesas de Abraham, pues nosotros ya no vamos a alcanzar eso. Pero dice aquí, pero pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Ok, vamos a ir armando el rompecabezas, estamos diciendo que estamos estudiando este personaje, la vida de Abraham, para ver cómo Abraham logró obtener las promesas que Dios tenía para él. Abraham es un modelo, es un ejemplo, es una figura, es un prototipo de un cristiano que alcanza las promesas que Dios tiene para él. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo, no solamente para los de la circuncisión, es decir, Israel físico, el que está ahorita allá en el Medio Oriente, sino también para el Israel espiritual, que es la iglesia. Y aquí quiero hacer una pausa. Como mencionamos el día domingo, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, las cosas eran naturales. Había enemigos naturales, había armaduras físicas. En el Nuevo Pacto todo es espiritual.
En el antiguo pacto había una circuncisión física, en el nuevo pacto hay una circuncisión del corazón espiritual. Entonces, hermanos, no es que esté separado esto, somos uno solo. Aquellos que por la fe siguen las pisadas de Abraham, ellos van a heredar las promesas. Y esto lo traté de ilustrar en la siguiente filmina. La vida de Abraham ilustra el verdadero modelo para heredar las promesas de Dios. Él es un prototipo, modelo para los hijos de la fe. Y su caminata nos va a mostrar cómo también nosotros podemos heredar las promesas. Como mencioné en un principio, hermanos, una de las cosas o de la intención de dar esta clase es que no nos queremos quedar cortos de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Yo tengo una pregunta que puse aquí en la siguiente filmina y está basada en Hebreos capítulo 6, versículo 15, donde dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y la pregunta que vemos ahí es, ¿cuántas promesas dejamos sin reclamar, sin pedir, sin alcanzar, debido al error de no permitir que la palabra de la promesa nos pruebe? Quiero regresar al versículo de Hebreos 6:15, y habiendo esperado con paciencia. Aquí, hermanos, la palabra griega es perseverancia, persistencia. Esta es la palabra, no es paciencia de ponernos a esperar a ver qué pasa, no. Aquí es con perseverancia, activamente haciendo algo activo. Toda promesa en la escritura, y lo vamos a ver más adelante, tiene un sí, ¿no? Por ejemplo, vas a pasar el examen si estudias. Vas a tener un buen físico si haces ejercicio. Es lo natural. En lo espiritual es igual, hermano. Nosotros alcanzamos las promesas si cumplimos con la condición que tiene esa promesa. Y esto es algo que quiero enfatizar en esta noche. Porque hoy en día, hermanos, la sociedad cristiana, en muchas iglesias, están predicando y esta mentalidad se está metiendo en la iglesia. En el mundo esta mentalidad está muy fuerte. La autosuperación, el emprendedurismo. Y no estoy diciendo que esté mal emprender o quererse superar, no, hermanos. Pero hoy en día queremos cosas en microondas, rápido. Una de las razones por las cuales no se recomienda que los niños pequeños tengan acceso a tabletas, a celulares, y que los padres tengan cierta disciplina, es porque estamos creando una generación que todo lo quiere solucionar con un clic. Mire, les voy a dar contar algo chusco, ¿no? Una de mis sobrinas en algún día quería que le compráramos algo, se lo pedía a mi mamá. Mi mamá le decía, no, hija, pero es que aquí no consigo eso, mira, tendría que irlo a buscar. Le dice, no, mira, y abre una aplicación y le dice, aquí lo puedes comprar, nomás dale clic y ya llega. Nos estamos acostumbrando, hermanos, a una mentalidad de fácil adquisicionalismo, de que todo se va a conseguir fácil, de que solo damos un clic, de que solo hacemos una oración y listo. Y no es así. La sociedad cristiana de hoy, dice la Filmina, está siendo invadida por una mentalidad conocida como fácil adquisicionismo. No hay ningún costo que pagar, no hay ninguna inversión, no hay ningún precio a pagar. De hecho, hay una doctrina que anda por ahí que dice solamente reclámalo y es suyo. Difícilmente este modelo, hermanos, es el que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y mire, ellos utilizan versos que sí están en la Biblia. Por ejemplo, hay un verso que dice, todo lugar donde pusiere la planta de mi pie será mío. Porque hay un versículo que así dice. Pero hermanos, se nos olvida que toda promesa tiene una condición. Toda promesa tiene una condición. Quiero mostrarte otro de los versículos que utilizan mucho a estas personas que predican esto de
de reclama, esto de se adquieren las cosas fácil. Ellos mencionan mucho un versículo que está en Gálatas capítulo 3, verso 29. Y dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, decimos, somos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesús estuvo aquí la primera vez, qué decían los fariseos, los saduceos? Nosotros somos hijos de Abraham. Y en Abraham están todas las promesas. Entonces nosotros automáticamente tenemos todas las promesas. ¿Qué crees? Hoy en día no es diferente. Hoy en día los cristianos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y si Abraham es heredero de todas las promesas, entonces todas las cosas son de nosotros. Y tenemos un papá rico y somos príncipes. Y hermano, en un sentido, es correcto eso. Sí somos hijos del rey. Sí tenemos nosotros todas las promesas que Abraham tiene. Sí seguimos sus pisadas. Sí cumplimos la condición. Sí pagamos el precio y el entrenamiento para ser un príncipe delante de Dios. En resumen, o en otras palabras, es correcto. Sí, legítimamente podemos decir que estamos llamados a heredar una bendición a través de Abraham. Sí. Podríamos citar Gálatas 3:14 y decir, ¿las bendiciones de Abraham me pertenecen? Sí, es algo correcto, pero eso es teóricamente, en la teoría. Teóricamente somos llamados, pero algo que usualmente pasamos por alto y que la iglesia pasa por alto, es que existen ciertas condiciones que debemos cumplir antes de recibir esa promesa. Y esto es algo que me gustaría que esta noche quedara en nuestros corazones, hermanos. ¿Dios quiere bendecirnos? Sí. ¿Las promesas de Abraham son para nosotros también? Sí. ¿Podemos estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús? Podemos. A eso somos llamados. Pero que no se nos olvide que necesitamos cumplir los requisitos y las condiciones para tener eso. Mateo capítulo 24, 14, verso 14, es un texto que hemos hablado innumerables ocasiones. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, eso nos quiere decir que las promesas de Dios para nuestras vidas, las promesas de Dios que Dios le dio a Abraham y que automáticamente si seguimos sus pisadas pasan también a nosotros, a la iglesia, porque la iglesia va a ser el cumplimiento más grande de esas promesas. ¿Quiénes son llamados a obtener esas promesas? Dice aquí, muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Y qué significa que son pocos escogidos? Bueno, significa que una cosa es ser llamado y otra cosa es estar capacitado o haber cumplido con los requisitos, con las condiciones, con el entrenamiento para poder recibir las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Un verso que hemos hablado en otros cursos, en otras clases y lo hemos escuchado muchas veces, pero quiero retomarlo hoy porque a veces se nos olvida, hermanos. A veces se nos olvida. ¿Dónde somos escogidos? ¿Dónde somos entrenados? ¿Dónde es el campo de entrenamiento? ¿Dónde obtenemos las cualidades y cumplimos los requisitos para poder ser escogidos? Bueno, Isaías capítulo 48, versículo 10 dice, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. En otras palabras, ser escogidos va asociado con pasar las pruebas. Quiero aquí hacer un alto. ¿Te acuerdas de un pueblo que había recibido las promesas de Abraham? Que Dios le había prometido una tierra que fluía leche y miel, que era el pueblo escogido de Dios. Pero ese pueblo escogido de Dios que había recibido las promesas de Abraham, cuando pasó por el desierto pasaron 10 pruebas.
¿Y sabes cuál fue lo triste e impresionante a la vez? Que no aprobaron ninguna, ninguna. ¿Y cuál fue el resultado? Ninguno de ellos pudo entrar y recibir la promesa, la tierra prometida. De hecho, Israel puede reclamar ser los herederos del padre Abraham en lo natural, pero en lo espiritual sus vidas no llegaron a estar a la altura de la vida fiel del padre Abraham. Y por lo tanto, hermanos, ellos no pudieron alcanzar las promesas, aunque ellos eran la simiente física de Abraham. Lo que sucedió es que Israel tuvo muy poco fruto espiritual y sus vidas tuvieron muy poca similitud con la del padre Abraham. Y por esto Juan el Bautista les dijo en Mateo capítulo 3 versículo 9 que Dios puede levantar descendencia a Abraham aún de estas piedras. Lo que le estaba diciendo es, ustedes creen que porque son linaje de Abraham por la sangre, ustedes vienen de Abraham, ya con eso ustedes tienen derecho a las promesas, pero no es así. Si no seguimos las pisadas que nos dejó nuestro padre Abraham, si no seguimos las pisadas del padre de la fe, si no estamos dispuestos a pagar el precio, a cumplir los requisitos, a recibir el entrenamiento. Estoy utilizando varias frases, hermanos, para que logremos entender que hay un precio que pagar, hay una condición que cumplir. Entonces, para ir aterrizando lo que hemos visto esta noche, Abraham es el padre espiritual de aquellos que siguen sus pasos. Romanos capítulo 4, versículos 12 y 13 dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque él antes de ser circuncidado ya había obedecido, hermanos. Ya había escuchado la voz de Dios y había obedecido. Y el verso 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. No fue hasta que Abraham se circuncidó cuando recibió la promesa, él la recibió antes. Pero Abraham le había creído a Dios y cumplió cada uno de los requisitos para recibir la promesa. Esto es algo que vamos a estar repitiendo, hermanos, durante todas estas clases. A lo largo de estas clases vamos a considerar estos tres aspectos en la caminata cristiana. No es suficiente tener el llamado, no es suficiente que Dios te dé una promesa. Necesitamos ser escogidos, necesitamos pasar por ese proceso de entrenamiento, por ese horno de aflicción, por las pruebas. Necesitamos recordar, hermanos, que Dios tiene un proceso y un plan. Yo he visto que muy pocas veces, hermanos, cuando Dios hace algo en un chasquido, de repente, la gran mayoría de las veces, hay un proceso que cubrir, ¿vale? La promesa a Abraham tenía que ver con su descendencia. Abraham iba a ver sus promesas cumplidas en su descendencia. Nosotros somos su simiente. La iglesia es la que ha heredado todas estas promesas. Pero de nuevo veamos la condición. Sí, caminamos en las pisadas de la fe de Abraham. A esto se le llama la justicia de la fe. ¿Qué es la justicia de la fe? Porque este término lo vamos a estar estudiando en estas clases. Y van a escuchar que dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y tal cosa y le fue contado por justicia. Y escuchó otra vez y le creyó a Dios y fue contado por justicia. Este proceso se llama la justicia de la fe. ¿Y cuál es este proceso? Que yo oigo la voz de Dios, le creo y actúo en consecuencia. Voy a repetir, yo oigo la voz de Dios, le creo y actúo en consecuencia a lo que he creído. Abraham no solamente creyó, sino que lo practicó, hizo lo que Dios le dijo. En otras palabras, él activó su fe por medio de la obediencia. ¿Sabes por qué a veces no tenemos la fe desarrollada en nuestras vidas? Hermanos, esto es bien simple. La fe se desarrolla cuando se activa, es decir,
cuando yo obedezco y pongo en práctica aquello que Dios me ha hablado. Yo quiero hablar esto, hermanos, porque en la congregación a veces decimos, es que yo no veo que Dios pase nada, es que oro por sanidad y no sucede, y solo estoy dando ejemplos, ¿verdad? Al aire, hermanos. No solamente es creer, sino es activar esa fe por medio de la obediencia. Para ir cerrando el día de hoy, la vida de Abraham es un ejemplo de alguien que ha sido llamado, escogido y fiel. Y quiero recordar, no es suficiente ser llamado. No es suficiente ir a la iglesia nada más. No es suficiente nada más haber sido bautizado en agua. No es suficiente nada más tener el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas y tener dones, interpretación, palabra de conocimiento, de sabiduría, discernimiento. No es suficiente, hermanos. No es suficiente solo ser llamado y escogido. Lo que va a contar es que el final de la carrera, dice aquí, es lo que va a contar. ¿Cómo terminas? Y si terminas la carrera. Muchos cristianos, hermanos, no terminan la carrera, no llegan al final siendo fieles. Sabes que en el cielo va a haber muchas personas que lo único que alcanzaron de Dios en sus vidas, en todo su tiempo en esta tierra, va a ser el perdón de sus pecados. Y la Biblia le llama que esos fueron salvados como por fuego, de panzazo, apenas si lograron alcanzar el perdón de Dios para sus vidas, pero de todo lo que Dios tenía para ellos, de toda su voluntad, de todas las promesas, de todos los galardones, no van a alcanzar nada, porque no estuvieron dispuestos a pagar el precio para ser escogidos y para ser fieles. No solo ser escogido, también necesitamos ser fieles. El requisito para reinar con Cristo, hermanos. El prerequisito para reinar con Cristo en el milenio se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, verso 14, donde dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y escogidos y fieles. Y yo quiero pedirle al Señor que Él despierte en nuestro corazón ese anhelo, ese fuego por decirle: Señor, yo no me quiero quedar corto. Yo no quiero ser nada más de los que fueron llamados y me aventé X número de años en la iglesia y cuando llegue al cielo lo único que haya alcanzado sea el perdón de mis pecados. No, Señor. Que no me haya quedado como el pueblo de Israel que llegó al desierto y no pasó ninguna de las 10 pruebas y entonces no pudo entrar a las promesas que Dios tenía para ellos. Hermanos, cada promesa de Dios tiene un sí condicional. Cada promesa de Dios tiene un proceso de entrenamiento por el cual tú y yo debemos de alcanzar esas promesas. Y este es el propósito de este tema que vamos a estar estudiando. Y solo estamos dando la introducción. No tomamos mucho tiempo porque mi anhelo, hermanos, es que despierte en nuestros corazones ese pensamiento de decir: si hoy, miércoles 15 de octubre del año 2025, el Señor me llamara a cuentas, ¿será que me encontrará habiendo caminado el proceso? ¿Será que no solo fui llamado, sino que fui elegido, pasé las pruebas, estuve dispuesto a pasar el proceso y he sido fiel delante del Señor? Cada vez que Dios me ha hablado, yo no solamente lo he escuchado y lo he creído, sino que he actuado en consecuencia de lo que Él me está hablando. ¿O será que el Señor nos ha hablado muchas veces, hermanos, y de muchas maneras, pero nosotros no hemos actuado? En la Escritura encontramos muchos versos donde dice que no solamente seamos oidores, sino seamos hacedores. Si oyeres hoy su voz, dice el libro de Hebreos, no endurezcamos nuestros corazones. Y hermanos, que a través de cada una de estas clases en nuestro corazón se despierte un anhelo de decir: no me quiero quedar corto, no me quiero quedar nada más salvo de panzazo por fuego. No quiero llegar al cielo y lo único que haya ganado haya sido solo el perdón de mis pecados. No,
Porque el Señor Jesús no murió en la cruz nada más para perdonar nuestros pecados. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, no solamente para perdonarnos, para libertar, para sanar, para sacar a los oprimidos, para declarar el año agradable del Señor, para entrar a la tierra que Él tiene para nosotros, para conquistar reinos. ¿Se acuerdan lo que leímos en Hebreos? Conquistar, tapar bocas de leones, etcétera. Para todo eso, hermanos, para todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, Él dio su vida por nosotros. Y el quedarnos cortos va a ser errar en el blanco que Dios tiene para nuestras vidas. Así que con esto vamos a cerrar en esta noche y vamos a pedirle al Señor. Yo me gustaría orar y decirle, Señor, nos podía regalar en estas clases que vamos a tener que en nuestro corazón haya ese anhelo de ir por todo lo que Él tiene para nosotros, por todas sus promesas. Y por eso a mí me gusta mucho ese himno que dice, todas las promesas del Señor Jesús son un apoyo poderoso de mi fe. ¿Entendemos eso, hermanos? Cada que tú escuchas la voz de Dios, le crees, actúas en consecuencia, en obediencia, aquí adentro crece algo que se llama fe. Y entonces cada promesa que Él te da, que la vez cumplida, se convierte en un apoyo poderoso de mi fe, que cada día va creciendo. Y dice ese himno, y mientras viva aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré, porque grandes y fieles son las promesas que el Señor Jesús me ha dado, y mientras yo camino, y mientras creo y alcanzo una promesa, eso me catapulta para la que sigue, y me catapulta para la que sigue, y eso es lo que vamos a estar estudiando en la vida de Abraham, como cada vez él fue avanzando a la que sigue, al siguiente nivel, al siguiente nivel. No es un camino fácil. Vamos a estudiar en la vida de Abraham que él tuvo que pagar un precio alto en cada uno de los niveles, cada una de las promesas que él recibió, cada uno de los pasos que estuvo caminando. Hubo un precio que pagar, hubo un sí que cumplir, hubo un periodo de entrenamiento que hacer. Pero hermanos, él alcanzó las promesas. Y nosotros, como hijos de Abraham, queremos también alcanzar las promesas que él tiene para nuestras vidas. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque eres bueno, eres fiel, tu misericordia es para siempre. Hemos iniciado esta serie de clases porque anhelamos, Señor, alcanzar todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, que ninguno de las personas que escuchen estas clases, que ninguno nos quedemos cortos, sino que realmente podamos ir por todo lo que tú tienes para nosotros, porque tú nos creaste con un plan. Tú diste tu vida por cada uno de los que estamos aquí con un plan. Y queremos cumplirlo a cabalidad y queremos honrarte, Señor, y queremos glorificarte en esta tierra. Para eso nos creaste. Y por medio, Señor, de cada entrenamiento, por medio de cada promesa que alcancemos nuestras vidas, puede crecer y esa fe puede desarrollarse en nosotros hasta que logremos también, como estos hombres que leímos en Hebreos capítulo 11, alcanzar lo que tú tienes para nosotros, habiendo cumplido a cabalidad nuestro llamado, el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros en esta tierra. Señor, pone en nuestros corazones hambre y sed, y un anhelo por no nada más escuchar, sino por volvernos hacedores, por estar dispuestos a pasar por el horno de aflicción, por las pruebas, porque haciendo eso, ahí somos escogidos. Y después, Señor, con tu gracia y tu fortaleza podremos demostrar fidelidad, siendo fieles a lo que tú nos has llamado. Pongo esta clase en tus manos, pongo este inicio de curso en tus manos, Señor, rogando que produzca un fruto para gloria tuya y el fruto que tú estás buscando en nosotros. Bendigo a mis hermanos, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.